Los saludamos una vez más desde Lighthouse Studios. Ustedes saben que siempre hay tema para poder conversar, siempre hay tema para poder aprender juntos y siempre hay buena compañía también. Así que hoy tenemos al Pastor Junior y tenemos al Pastor Daniel con nosotros. Así que primero saludarlos. ¿Cómo están? Estoy bien y gracias por tenerme aquí otra vez. Buenísimo. Felices de estar nuevamente por acá. Estuvimos haciendo de mi parte un paréntesis la semana pasada. Creo que la presentación fue excelente y el Señor nos da la bendición de poder estar nuevamente conectados con ustedes y feliz de poder aportar un poquitico. Pues perfecto. Entonces, esa es nuestra señal para entrar un poco en el tema que nos ocupa esta semana. Y creo que es un tema muy interesante, lleno de reflexiones, lleno de símbolos, lleno de ilustraciones que como siempre la Biblia es supremamente didáctica en darnos. Y el tema es precisamente las plagas. Ya sabemos que venimos en una línea de tiempo y aquí llegamos al momento donde la acción empieza. Empieza la acción y empieza la confrontación entre Dios, sus siervos Aarón y Moisés y Faraón versus pues el plan que tenía Dios para su pueblo. Y yo les quiero empezar preguntando, ¿cuáles creen ustedes que eran las principales motivos por los cuales el faraón no quería dejar ir a ese pueblo? Porque uno tiene que empezar por ahí. ¿Qué pasa y por qué este señor está tan obstinado en que esta gente no se vaya? Era un activo demasiado valioso. Si bien el hombre estaba sintiendo cierto temor, como ya se presenta en la palabra del Señor, porque el pueblo estaba creciendo. Esas mujeres hebreas, saludables, sanas, se acuestan temprano, comen bien o lo mejor que pueden, eran mujeres que estaban teniendo descendientes para llenar el planeta Tierra. De paso era lo que Dios había pedido que hicieran. Correcto. Y esto ponía entonces al faraón en sí, le dio ciertas expectativas, ¿no? Los rumores comenzaron a rodar de que probablemente se pudiesen levantar contra Egipto o unirse a un ejército, pero en realidad ya la mano fuerte de faraón estaba sobre ellos y los tenía sujetos. Así que dejar ir a los hijos de Israel o a los hebreos era perder una fuente preciosísima y valiosa que sostenía la economía y el bienestar material de Egipto. Así que Faraón haría lo que fuese necesario para evitar semejante cosa. Claro, imagínese para un imperio de esos, de la nada dejar ir su mano de obra y vimos ya y la historia relata lo que esa mano de obra era capaz de construir. Estamos hablando de una mano de obra altamente capacitada. Ahora, Jonathan, me llama la atención, Pastor García, que cuando Aarón y Moisés tienen ese encuentro con el faraón le salió con dos piedras en la mano y se las tiró en la cara, pero fortísimo, ¿no? Desconoce a Dios e inmediatamente declara, no dejaré ir al pueblo. Pero cuando Dios viene para darle la palmadita en el hombro a Moisés, que viene con las tablas en la cabeza, y ustedes disculparán a veces frases un tanto coloquiales, porque Moisés viene de capa caída. Dios le promete que con mano fuerte y poderosa hará manifestaciones, pero el pueblo será liberado. Así que Moisés viene ahora con ánimo redoblado, porque Dios lo atendió ahí en la esquina y le dio ánimo para que siguiera adelante, porque en realidad el hombre estaba pasando por un momento bien complicado. Pero Dios, que no hace silencio, que ya manifestó milagro y que ya habló con él, le dice, mira, ahora es que nos vamos a hacer sentir. Y con mano fuerte me voy a pronunciar y la liberación de este pueblo, como lo he prometido, se va a materializar. El drama comienza y se pone interesante. por supuesto, y si a eso le sumamos que precisamente ese faraón es un tipo que se cree Dios mismo en la tierra, entonces el problema iba escalando un poquito más. Y ahora metiéndonos un poquito más en la situación y en lo que podía estar sintiendo este pueblo hebreo, Ujú. yo me estoy imaginando un pueblo de egipcio que tenía todos los beneficios, que gozaba de una prosperidad enorme, que veía cómo todo lo que hacían prosperaba, cómo avanzaba ese reino, versus un pueblo hebreo que supuestamente tenía, y ese supuestamente entre comillas para ellos, tenía el Dios verdadero, estaba sumido en la represión, estaba sumido en el trabajo, en la explotación, y me los imagino un poco diciendo, y bueno, y entonces esta gente no tenía el Dios verdadero. Y qué pasa ahí? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba sometido en la situación en la que estaba? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que nos puede decir la Biblia acerca de eso?
de por qué el pueblo de Dios estaba Sí, en como esa esclavo. situación en la que se encontraba, sí. ¿Por qué el pueblo de Egipto prosperaba? Que es un pueblo que ya nos dice la historia que tenía más de 1500 ídolos, figuras a las que Dioses. adoraban, mientras que el pueblo que tenía el Dios verdadero estaba por allá abajo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esa balanza se nos había en algún momento descolocado de esa manera? Bueno, si ustedes se recuerdan, en Génesis capítulo 15, cuando Dios habló con Abraham, él también había dicho que esto iba a pasar. Eh, Muchas veces nosotros nos gusta simplemente leer las partes bonitas de la Biblia y las promesas bellas, eh, y olvidar de que antes que llega el resultado, lo hermoso, también hay un proceso que uno tiene que pasar. Eh, Tú dices, ¿por qué el pueblo de Dios estaba ahí? Bueno, podemos ir por muchos factores. Primero, libre albedrío, que todo ser humano tiene, la expulsión de los Ixos. Que yo creo que esa primera que usted dice, pastor, tuvo mucho que ver. Oh, sí, Porque el claro. libre albedrío es que ellos llegan a una tierra donde de repente ven abundancia y se quedan ahí cómodos. Y empiezan a decir, ah, pues esto está bueno. Esta gente tiene de todo, vamos a quedarnos aquí tranquilos. Pero tenían una misión también que tenían que seguir aceptando y guiando. También uno tiene que recordar la posición que tenía José cuando él estaba gobernador de Egipto, y los que estaban gobernando en Egipto no eran egipcios, eran extranjeros también de otra tierra. So, cuando vienen estos egipcios del sur, que, que realmente decían Upper Egypt, pero realmente geográficamente eran en el sur, eh, tenían a los hicsos y a los hebreos en la misma categoría. Ustedes son extranjeros, ustedes son los que nos quitaron nuestra tierra. Y por eso el primer faraón, Amós, no quiso reconocer a José Claro, también claro. y todo lo que hizo. So, por celos, libre albedrío, por orgullo, por muchas razones por las cuales. Ahora, Y ahí, pastor, usted da en el punto. Son decisiones que al final nos corresponde la responsabilidad a nosotros. Y son las que a veces nos dejan en ese tipo de situaciones. Pero, usted lo mencionaba al principio, hay un sí, plan importante que guía todo. Y estuvimos hablando un poco de eso al inicio. ¿Esto es una lucha de igual a igual? Al final no. esto es que estamos poniendo a fuerzas iguales a competir entre ellas. ¿O qué? Si hay una virtud que nosotros debemos destacar de Dios, que se menciona y que se evidencia de manera directa e indirecta en toda la Biblia, es que hay solamente un ser todopoderoso, y ese es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Permítanme, en esta humanidad tan limitada que me caracteriza, mencionar, por ejemplo, algo que a mí me impresiona, y es que Dios está por encima del espacio. Ujú. Dios está fuera del tiempo. A nosotros nos rige el tiempo de una manera totalmente distinta. A Dios el tiempo no lo sujeta. Dios es para nosotros es inimaginable. Nosotros no podemos conceptuar a Dios sino solamente aceptar y disfrutar lo que Él mismo ha revelado para nuestro beneficio. Pero eso aún con eso tenemos límites que nosotros quedaríamos sorprendidos si pudiésemos detallarlos totalmente, porque es que Dios excede a nuestra capacidad de pensar. Ujú. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, aunque fue creado con piedras preciosas, nos lleva cierta ventaja, ¿no? Nosotros del polvo de la tierra y él de piedras preciosas, pero aún así un ser creado. Por lo tanto, no podemos en ningún momento pretender afirmar o siquiera creer que era una batalla entre iguales, como dos boxeadores que suben al ring, ¿cierto? 135 libras aquí, 135 libras allá, cada quien en su gimnasio se preparó y sonó la campana y se empezó el primer round. No es así. En realidad, Dios está permitiendo que una sucesión de eventos se den para que el universo entero y la humanidad misma pueda quedar clara en que solamente Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Perfecto, y con eso, Pastor, usted ahí nos acaba de hacer un excelente resumen del gran conflicto, que no tiene que ver con una lucha de igual a igual, tiene que ver más bien con la resolución de entender por fin cuál es el carácter de Dios. Y no solamente que nosotros entendamos, que el universo completo pueda hacerse la idea de ese carácter de amor infinito de Dios. Y empezamos entonces nosotros a recorrer el camino de lo que fueron las señales. Las señales empezaron con una vara, algo que ya habíamos visto en la conversación pasada.
Dios le dijo, cuando vayas donde está Faraón, haz estas señales para que él sepa que yo te envío. Ujú. Pero esas señales estaban llenas de símbolos. ¿Qué podemos nosotros sacar de esa primera señal? Y es cuando Aarón suelta esa vara y esa vara se convierte en serpiente. Un dato interesante ahí, aunque nosotros lo llamamos la vara de Aarón, cuando ellos hacen esa señal, lo llaman la vara de Dios. ¿Ok? Siempre lo tenemos, la vara de Aarón, y sí, Aarón era lo que lo estaba utilizando, pero ahí Moisés, que escribió el propio libro de Éxodo, está mostrando que el que realmente hace esta señal o este milagro Claro. es el mismo Dios, el mismo poder de Dios. Y cuando lanzan la vara y se convierte en una serpiente, realmente no se convierte en una serpiente común. Porque lo interesante, si me permiten, Adelante, adelante, este, esto se pone bueno. Pero este por pie de supuesto. página, para así decirlo, hay dos palabras en hebreo para serpiente y esta aquí utiliza la palabra tamín, que eso te tira al libro de Génesis. Nosotros cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 1, donde Dios en el quinto día hace los grandes monstruos marinos, que una mala traducción realmente debería decir el gran monstruo marino, la palabra tamín ahí existe, que igual Isaías hace ilusión a esto y él utiliza esa palabra como dragón, que está señalando lo que usted acaba de decir, la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás, que lo hace ilusión el libro de Apocalipsis, Juan el apóstol. Ese es la cual que Dios está utilizando aquí. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios está diciendo, el que crea todos los animales que ustedes supuestamente adoran como Dios, son creación mía y yo te estoy creando uno enfrente de ti. Los magos y los encantadores, disculpa, gracias, ellos simplemente hacen una apariencia de una serpiente, aunque los espectadores ahí creen que realmente es uno, pero realmente no, es simplemente un engaño, una apariencia, pero Dios está creando realmente un animal. Pero la otra parte interesante, y con esto termino esta sección, aunque sea, la serpiente, la diosa ahí, que se me escapa el nombre, yo lo relaciono con la marca del avión. WestJet. Yo lo tengo como WestJet. Pero esa serpiente, aparte de ser un logo en la corona del faraón, representaba también la diosa que protegía al faraón. Era su protección. Y lo que Dios estaba haciendo con la primera señal es removiendo su protección total enfrente de todo el mundo. Quedaron desprotegidos, pues. Exactamente. Desvalidos. Nosotros siempre decimos, Espíritu Santo, protégenos, cúbranos con tu manto de justicia. Y Dios literalmente ahí en la primera señal, removiendo su supuesta protección de esta diosa. Y por eso todas las otras plagas vienen después de esto. Ese es su primer paso que él hace con esta primera señal. Tomando la figura de la serpiente, dicen algunos escritores, algunos teólogos que se dedican a detalles que son interesantes, que dicha serpiente simbolizaba protección para el faraón, para Egipto, y que escupía simbólicamente veneno contra los enemigos que pretendían causarles daño. Pero como lo acaba de mencionar acá el pastor García, en esa el Señor les está diciendo, señores, en realidad ustedes son la generación más vulnerable que pueda existir. Correcto. Si ponen su confianza en semejante cosa. Así que bueno, podríamos decir, Jonathan y Pastor García, comenzó el combate. Comenzó el combate, correcto. Y precisamente vamos a ver cómo ese símbolo que empezamos con la serpiente, pero vamos a ver cómo empezamos a derrumbar símbolos que los egipcios tenían, plaga tras plaga, y cómo empieza Dios a discernir un poquito el engaño en el que estaba sumido esa cultura. Para poder entrar en esa materia y en esa batalla, ya que el pastor Daniel menciona, hay un tema que tocamos la conversación, la última conversación que tuvimos, pero yo creo que vale la pena volver a trazar una línea ahí. Y es, si leemos el versículo con el que empezamos toda esta conversación, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Y de ahí para allá, los que tuvimos la oportunidad de hacernos la lectura, vemos que esa frase se repite una y otra vez, endureció su corazón. Tanto así que sabemos por la lectura que 9 veces se le atribuye ese endurecimiento del corazón directamente al faraón.
y otras 9 veces se le atribuye a Dios. Yo simplemente quiero que ustedes me dejen una idea muy general de eso, pero a mí me encantó un paralelismo que hace la lección y dice, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. Sí. Estamos hablando del mismo sol, pero la reacción es completamente distinta. Sí. ¿Qué podemos saber de esta? Jonathan, yo mencionaría dos cositas sencillas, porque felizmente creo que nuestra audiencia está totalmente en armonía con lo que estamos mencionando en este momento, ¿no? Y lo primero es sostener que Dios nos ha regalado la bendición de tomar nuestras propias decisiones. Hay gente que porque pueda tener la mayor cantidad de evidencias posibles con respecto a algo, es terca y se queda en una posición, se convenció de su mentira, aunque todo el mundo le grite que está equivocado o equivocada. La libre capacidad de tomar tercamente decisiones. Ahora, recordemos lo que ya se mencionó en el pasado, pero vale la pena ratificarlo. Faraón era considerado un dios, una deidad, y escuchar la voz del Dios de los hebreos era sujetarse, ser un golpe al orgullo, un golpe bajo, que no se lo permitía, y él optó por rebelarse contra Dios y más bien desconocerlo y diciendo, no, aquí el que manda soy yo y este pueblo se queda donde está. Entonces, qué bueno es entender y saber que en nuestro tiempo debemos ser muy cuidadosos porque podríamos repetir en nuestra propia vida y en nuestro propio contexto la experiencia del faraón, Claro. de llegar a una condición en desconocer a Dios y terminamos haciendo pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, porque finalmente Faraón fue dejado a su suerte. No quiso, entonces esa fue su elección. ¿Me permite añadir algo rapidito Sí, ahí? por supuesto. Utilizando la misma ilustración de la lección de la mantequilla y La arcilla. la arcilla, mismo sol, realmente todo depende de qué tú estás hecho. Porque la mantequilla y la arcilla, aunque tengan el mismo sol, ellos no están hechos de los mismos materiales o del mismo elemento. Son lo mismo podemos decir de nosotros. Realmente Dios endurece. Bueno, indirectamente, directamente no, pero indirectamente sí, porque todo depende de qué tú estás hecho. Tú estás hecho de orgullo, De tu actitud. de envidia, de celo. Si eso es lo que te identifica y te representa, pues yo te voy a decir, entonces sí, Dios va a endurecer tu corazón, no porque Él quiere, sino por circunstancia del material de que tú tienes. Los rayos del sol te va a endurecer. Pero si tú estás hecho de otra sustancia, de humildad, de compasión, de misericordia, eso te va a seguir ablandando. La pregunta no debería decir, Dios endureció mi corazón o Dios blanda el corazón. La pregunta debería ser, ¿y por qué el corazón mío en la presencia de Dios sigue endureciendo? ¿De qué estoy hecho? ¿O por qué el corazón mío en la presencia de Dios sigue blandando? ¿De qué estoy hecho? ¿De qué está hecho Pastor Daniel? En vez de enfocar siempre por qué Él causa todo, la pregunta sería, que mirarse un poquito ¿qué más hay de adentro? mí por la cual, y sería la blasfemia del Espíritu Santo que... Sí. Que eso es a veces un poquito lo Sí. que más nos cuesta precisamente, Sí, es mirar y hacia adentro. yo creo que este tópico que el pastor acaba de mencionar tiene mucha tela para cortar, ¿no? Porque no podemos desconocer el poder transformador de Dios. Claro. Es que finalmente, al final del camino, las decisiones que nosotros tenemos son las que van a determinar nuestro destino. Porque de parte de Dios, usando la expresión la suerte está echada para la salvación nuestra. Que nosotros tomemos otra decisión, desconozcamos a Dios o caprichosamente nos mantengamos en nuestros errores, eso podría ser entonces, estoy creado de una humanidad y de un pecado encallecido que no quiero soltar. Así es, así es. Debemos querer ser transformados para poder ser transformados. Si no, Exactamente. esto sería una dictadura. Te Sí. tocaría transformarte aunque no Condenados quisieras. a ser salvos aunque no querramos. Pero empieza la conversación difícil entonces y empezamos a ver cómo vez tras vez Moisés y Aarón se presentan delante de este rey Sí. y empieza el enfrentamiento. Ujú. Y ese enfrentamiento empieza con una primera plaga, con una primera situación, donde ya el pastor Junior nos mencionaba cómo los símbolos iban a empezar a ser importantes en medio de todo lo que estaba pasando. Y precisamente ese río Nilo tenía un simbolismo enorme para los egipcios, era representante de la vida.
¿Casualidad que hayamos empezado por ahí? Seguramente no. ¿Por qué? ¿Y qué nos trae dentro del contexto esta primera plaga? ¿Qué podemos aportar de esta primera plaga? Entre telones estábamos conversando algo bien interesante. A mí me parece que el Pastor Junior tiene unos datos muy oportunos Nos dimos que cuenta. van a embellecer la presentación y de esta manera animar a la audiencia a que no nos conformemos con la presentación, sino que se despierte el espíritu de investigación, de lectura, de meditación, porque son cosas interesantes. Por supuesto. So, una de las cosas, siempre me hago la pregunta, ¿por qué Dios hace las cosas? Porque Dios no es como nosotros que simplemente hacemos las cosas al azar. Siempre hay un propósito. Y la primera es convertir el agua en sangre. ¿Ok? ¿Y por qué convertirlo en sangre? Cuando usted lee en la Biblia, el río Éufrates se seca. ¿Ok? Cuando los medios y los persas querían invadir y conquistar a Babilonia, desviaron el Desviaron el río. río. Cosas así. Pero aquí tú has leído en el mismo libro de Éxodo, Dios parte el mar. Dios también parte el río Jordán donde cruzan, pero sangre en el río Nilo, ¿por qué? Sería una primera pregunta que hay que hacer, ¿verdad? Primero, Dios Api, ¿ok? Dios Api para los egipcios, el río Nilo da vida para todos ellos. Sin ese río No es un habría. desierto total. Claro, claro. Por ese río hay un oasis, ¿ok? Número dos, diosa de la fertilidad para ellos también. Pero aparte de eso, algo ocurrió 80 años anterior, si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo, donde todo el mundo en la generación está traumatizada porque hay una generación que ya no existe. Solo Moisés existe de esa generación. ¿Y es por qué? Porque el faraón mandó a matar a todos los niños varones y no con espada, sino como Al río Nilo. al río Nilo como sacrificio al dios Api. Y entonces, 80 años anterior, el río Nilo ya había corrido con sangre, pero con la sangre de los niños hebreos. Y de hecho, Pastor, sería bueno destacar para la audiencia que el Nilo también tenía una característica y es que estaba infestado de mucho cocodrilo. Sí. Así que cuando un cuerpo, en este caso el de los niños hebreos, caía en el río Nilo, muy probablemente era devorado por estos animales Claro que y sí. entonces el agua estaba manchada en sangre. Tiene mucho sentido. Claro que sí. Pero la pregunta es, porque uno no quiere siempre enfocarse en lo negativo porque siempre está la providencia de Dios, ¿verdad? Y la cosa es, cuando a ti te sucede algo malo y tú no ves la respuesta de Dios inmediatamente o en 1 o 2 años, ¿ha cruzado por tu mente que Dios ha olvidado de ti? Seguramente. Porque fíjate, Dios haciendo esta primera plaga es Dios mostrando, yo no me he olvidado de ustedes. Yo me recuerdo los clamores de esas mujeres, de esas madres y esos padres cuando este río estaba cubierto por la sangre De sus de sus Sí, hijos. sí, sí. Y ahora Dios está hiriendo el Dios de ellos también Con sangre. con sangre, mostrando al faraón y a toda la audiencia que así como ustedes que hicieron que este río corría con la sangre de mi pueblo, yo te voy a mostrar que tu Dios no tiene poder sobre mí, porque realmente no existe, pero para ustedes sí, y que yo voy a herirlo con sangre verdadera, porque no era apariencia de sangre, Era sangre. era sangre de sangre verdad. Eso quería Y simplemente añadir eso. las condiciones físicas del agua fueron tan transformadas que tenemos que añadir a esto detalles que no están descritos, pero debió ser una situación en la que el olor fétido debió ser impresionante. Los peces debieron morir. Dice que Los Lo dice, animales sí. que estaban en medio de las aguas debieron morir. Así que me imagino que se convirtió el apreciado río Nilo, el dios Api, el dios que les daba vida, se convirtió ahora en el que también mata. Está muerto y está matando porque ya no hay vida en él. Y si no hay vida en él, no hay vida entonces entre los egipcios. La cosa se estaba complicando, pero de verdad, verdad. Y solo para añadir, como un texto favorito donde Dios dice, mía es la venganza. Él no se olvida de nosotros. Ahora que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro, es otra cosa.
pero Él no se olvida de los clamores y las oraciones suyas y las mías. Simplemente hay que aprender a esperar en su tiempo, porque Él sí va a actuar, porque Él lo promete. Y lo vemos actuando. Y en este momento, estos capítulos son de pura acción. En este momento estamos en Absoluta pura acción. sí. Ya el silencio de Dios Había cesó. acabado, sí. Sí, señor. Y seguimos entonces con esa primera tanda y citando precisamente uno de esos datos interesantes, Pastor Junior, esa primera tanda de 3 que venía con las ranas, que también derrumbaban un símbolo que era Heptec, que era la diosa que simbolizaba las ranas, y también viene una tercera plaga. Y esa tercera plaga tiene una característica súper especial. La podíamos conversar también, Pastor. Sí, este tópico, como dijimos antes de salir al aire, da para mucho, pero lo debemos presentar Tratar de de una manera sintetizar. sintetizada para que lo puedan disfrutar todos los que nos están escuchando y queden con esa intención de seguir leyendo y estudiando, ¿no? Hablando de cada una de las plagas, Pastor García, Jonathan y familia toda, pues cada una de las plagas fue el pronunciamiento divino para que Egipto supiese y su propio pueblo fuese reafirmado en que Dios estaba diciendo, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. ¿Está bien? Correcto. Así que a mí, por ejemplo, la tercera plaga me llama poderosamente la atención porque es la primera vez en este contexto en que los propios hechiceros reconocen que Dios sí existe, aunque Faraón lo haya desconocido. Se Ahí le ya era dividió la innegable. cosa, los hermanos están rebelándose. Los hermanos de la iglesia del Faraón se le están rebelando, están disidentes. ¿Por qué? Porque están disintiendo con el Faraón. Dios no existe, yo no lo conozco, no me interesa. Y estos están diciendo, Señor, este es dedo de Dios. Estamos en la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Sí. Y cuando ellos confiesan semejante cosa, hay otro detallazo. Y es que los encantamientos también cesaron. Ellos pudieron, la señal de la serpiente, imitarla con sus encantamientos. El agua en sangre, con sus encantamientos, aparentaron también hacer agua en sangre. Lo cierto es que no hacían lo contrario, no la purificaron, sino que añadieron más bien supuestamente mayor carga. Las ranas no las pudieron tampoco, sus encantamientos produjeron más ranas. Y en el caso de los piojos, Dios les dijo no. Hasta Ya ahí. es tiempo de que todo el mundo sepa que ustedes están limitados también. Dedo de Dios es este. Me gusta muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo en un tema que tengo por allí menciono en otros contextos que hasta el diablo reconoce que Dios es Dios. Oh, sí. Seguro, Eh, seguro. me permite Claro, simplemente claro, añadir claro. un dato, pero de la segunda plaga, Ok. de las ranas, porque salen obviamente del río Nilo, que ya está con sangre. Y recuerda, el río Nilo estaba con sangre por 7 días, una semana. Una semana sin agua potable Pura. para tomar. Imagínese lo que era. Una semana. Imagínense, hay gente que sí le gusta no bañarse, pero bueno. Una semana sin bañarse ni nada de eso. Y necesitan agua para hacer su pan, para hacer todo, no pueden hacer nada. Para todos Ahora, se necesita agua. la cosa también, las ranas no es casualidad, Dios siempre tiene su orden y su cosa, no es como nosotros, al azar, no, tiene su orden. La diosa rana, se me escapa el nombre, pero ella también representaba para los egipcios, especialmente para la familia real, la realeza, como parteras. Heket. Y si ustedes se recuerdan, ¿qué fue lo que el faraón también había encomendado antes que mandó matar a los niños tirándole al río Nilo? Las parteras debían quitarles la vida. La partera tenía que haberle quitado la vida a los niños recién cuando nacieran, y vi que es varón, lo tenían que matar. Ya estudiamos eso. Pero ahora Dios utiliza otra vez su Dios que representa los midwives o la partera para la familia real y que acabara con su supuestamente gente que debería proteger. Por eso la Biblia explícitamente dice en esta vez, con esta plaga, y se va a meter en las recámaras del palacio Todos los rincones. y va a acabar con todo. Ahora la diosa de ellos, que supuestamente debería servir a la familia real, en vez de servir, está haciendo ¿qué? Tremendo caos. Simplemente que añadir eso otra Sí, vez. sí. Como Dios no se olvida del pasado, del río Nilo y de las parteras, y eso fueron los primeros dos que él utiliza aquí para empezar su... Exactamente. Y esa tercera plaga es ese punto de quiebre donde el pastor lo señalaba. De aquí en adelante no vas a poder reproducir nada más por encantamientos o lo que sea. De aquí en adelante se va a ver
ese dedo de Dios, ese poder de Dios, y empiezan... Jonathan, y perdona, y desde el comienzo, entre líneas pudiésemos leer que sus dioses se hicieron fastidiosos y odiosos, y en lugar de provechosos, contraproducentes. Sí. Por supuesto. Y Tremendo empezamos a eso. ver cómo empiezan todos esos símbolos, pastor, a ser absolutamente inútiles a la hora de protegerlos de lo que estaba pasando. Ujú. Y ellos, y aquí esta lectura es súper interesante porque seguimos con las moscas, que es la cuarta plaga, y vemos como otro símbolo, porque como decía el pastor Junior, esto no es casualidad que sean moscas. Wadjet, diosa de Egipto, de las moscas, de los pantanos, y Yepri, deidad del sol naciente y la creación del renacimiento, era representado precisamente con la cabeza del escarabajo. Otro símbolo que se venía abajo. Y los invitamos a que estudien esto a profundidad por tiempo y porque queremos resumir esto y poder llegar y abarcar el tema. Seguimos con la quinta plaga, que es la muerte del ganado. Y ahí se derrumba otro símbolo. Hathor, deidad del amor y la protección, representada con la cabeza de una vaca. Y el dios toro Apis. Otro símbolo que se venía abajo. Que Ujú. sencillamente no había nada que hacer frente a lo que estaba para ahora el pueblo de Egipto, que era entre el único Dios viviente. Sexta plaga, úlceras, derrota de la deidad de la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría, la diosa Isis. Ujú. Y empezamos a hacer ese recorrido. Y ahora sí quiero, tal vez que nos detengamos un poquito más en la última tanda. Pasamos ya a la sexta plaga y entramos a la séptima plaga y estamos hablando del granizo. Y en el granizo, cuéntenme un poco, pastor, pastor Daniel, usted nos está dando una muy buena explicación e introducción a Sí, esto. ha sido una de las plagas que cuando yo hago lectura de mi Biblia a mí me impresiona, la séptima plaga, porque en la séptima plaga, de manera bien explícita, el Señor está dejando claro que su mensaje es la salvación para todos. En otras palabras, Dios anhelaba la salvación de Egipto. Sí, Digamos amén. No nos sí. volvamos un Jonás en este momento, ¿está bien? Aburrido porque Egipto se quiere salvar. No, 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 no. La intención de Dios es la salvación de toda persona y no eran los Sí. egipcios una excepción. Entonces, en la séptima plaga, el Señor le pide a Moisés que haga audible el mensaje a toda persona, a todos los egipcios. Leo brevemente, dice capítulo 9 de Éxodo, versículo 19. Envía pues a retirar tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que quede en el campo y no sea guardado bajo techo, el granizo descenderá sobre él y lo matará. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra del Señor, amén por eso, puso sus criados y sus ganados bajo abrigo. Pero el que no puso su corazón en la palabra del Señor dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ya no tenemos que preguntarnos qué pasó. La respuesta vino 2 textos antes. Iban a morir los que no atendieran la voz del Señor a través de Moisés e iban a vivir lo que así hicieran. El famoso libro Patriarcas y Profetas menciona que muchos egipcios, como la Biblia ya lo destaca y Elena de Guay allí lo refrenda, escucharon la voz del Señor a través del profeta, hicieron caso y sus ganados y sus criados fueron salvos. Así ves, así fue. Y precisamente después de de este granizo, que incluso la Biblia lo describe como un granizo mezclado con fuego, no me alcanzo a imaginar la escena de lo que era esto y lo que estaba cayendo sobre la tierra de Egipto. Ujú. El faraón empieza me imagino yo, como a ver qué voy a hacer con esta situación, porque esto se me complicó más de lo que esperaba. Bien complicado este Se me nombre. puso la cosa complicada. Y de hecho vemos por la Biblia y podemos saber que el faraón dice: Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ahí reacciona, yo creo que un poco al miedo. Y incluso antes también podemos ver de la siguiente plaga, que es las langostas, que incluso el pueblo egipcio le dice al faraón en un momento: Oh, hey, ¿qué más estás esperando? ¿Qué tiene que la gente pasar se vaya. para que esta gente se vaya? Porque es que no aguantamos más lo que nos está pasando. Y me pongo en esa situación y debe haber sido una angustia grande. Pero ¿qué pasaba? Volvemos a la frase con la que empezamos: pero el corazón del faraón se volvió a endurecer. Viene entonces la siguiente plaga y es la oscuridad. Y cuando cae la oscuridad, empieza aquí un proceso que el faraón de repente cree que está negociando.
El faraón cree que esta se la va a ganar negociando. Entonces él empieza como con un, bueno, está bien, pero llévate solamente los hombres se me van de aquí, las mujeres y los niños se quedan. Pastor Junior, Pastor Daniel, ¿esto era una negociación? ¿Había algo aquí que negociar o por qué el faraón estaba en esta actitud? ¿Qué podemos decir? ¿Llamarías que Dios solamente le gusta negociar con gente que están bien con él? Cuando él negoció con Abraham, cuando su sobrino Lot estaba en Sodoma y Gomorra. ¿O tú crees que Jehová también da oportunidades incluso para aquellos que no desean escucharlo ni obedecerlo, pero al final el fin, como dijo el pastor Sánchez, el final de Jehová es no condenar sino a salvar, dando la oportunidad a la gente? Dios simplemente habla con los que están bien con él o él habla con todo el mundo. Él oye con todo el mundo con el fin de salvar. ¿Cuál sería la pregunta de ahí? No, la misericordia de Dios está extendida para toda persona. Ahora, si soy mantequilla o soy Arcilla. arcilla, ya es otra cosa. Pero bueno, ahí cuando hablamos de negociar, es que Dios había dejado claro que era lo que iba a pasar y lo que iba a pasar era la libertad del pueblo. Pasa lo mismo con la oferta que nos hace a nosotros. O sea, si quieres salvación, tendrás salvación, Sí, Sí. así es. pero no la vamos a negociar. Sí. Pero no es en tus términos, o sea, los términos están claros, la salvación, mi misericordia, mi amor, eso está abierto, es infinito, va para cualquiera, Pastor Junior, como usted lo está diciendo, pero ojo, que no es que vamos aquí a mirar cómo llegamos a una línea media para que tú puedas ir por donde tú quieras y al No, mismo tiempo no. tener los beneficios. Voy a hacer un ejemplo práctico, que yo sé que lo que me están oyendo lo han hecho aunque sea una vez. Dios, si tú me ayudas en esta situación, yo voy a ir a la iglesia. Dios, si tú me sacas de esto, yo voy a hacer tal cosa. ¿Han escuchado gente decir Sí, eso? sí, 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 Mucho, sí. sí. ¿Tú crees que eso no es lo mismo que está haciendo Faraón? Simplemente lo de él es tiniebla, lo de nosotros es, ay, yo quiero que este novio, esta novia me acepta, ay, yo quiero este trabajo, yo quiero esta promoción. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas así? Y posiblemente sabemos a conciencia, igual que Faraón, no estamos bien, no estamos haciendo lo correcto, pero igual Él nos permite dar, tener, ¿cuál sería la palabra? Sabiendo que yo estoy mal y aún así Él me permite conversar y negociar con Él como si yo tuviera el derecho y el valor Como si y pudieras, la dignidad realmente no para puedes. hacerlo. No, él lo hace porque él me ama y él quiere lo mejor para mí, a pesar que yo soy un sinvergüenza. La otra pregunta sería, ¿tú crees que Dios permitiendo esto no muestra que él amaba al faraón? A pesar que estaba mal, ¿lo amaba o no lo amaba? No, oportunidades hasta el último Oh, sí, segundo, claro. El oportunidades. punto es que Dios no le acepta el negocio. Mm, Era todo el mundo porque ya eso estaba de parte de Dios, era libertad al pueblo. El fin último era la libertad al claro. pueblo de Israel. Pastor, y, y- Entonces, y perdón, es que es mucho más sencillo. ¿Qué tal que Dios si fuera ese Dios negociante donde a ver qué tú qué tienes para darme, para yo ver qué te doy? Realmente el faraón la tenía mucho más fácil. Si el faraón se hubiera arrepentido, no tenía necesidad de ofrecer nada. Simplemente ofrecía su arrepentimiento y se acabó el problema. Pero en ese momento lo que más le costaba al faraón era precisamente ceder en orgullo y ofrecer claro, el único, claro. lo único que Dios encontraba de valor, que no era materiales, no eran terrenos, no, era el arrepentimiento del faraón, un arrepentimiento Ya. genuino. No sé, Jonathan, Pastor García, me gusta muchísimo de parte de este servidor ya como cierre, que a partir de la tercera plaga, como conversábamos Ah, tras bastidores, hay una diferenciación evidente entre el pueblo de Dios que habitaba en la tierra de Gosén, dominios de Egipto, y los egipcios. Todas las plagas de ahí en adelante cayeron sobre los egipcios nada más. ujú. Siempre el pueblo de Dios tuvo ese cuidado especial. Aunque caiga el granizo y aunque nosotros estemos expectantes frente a situaciones muy complicadas, yo hago mía las palabras del Salmo 46. Mi Dios es mi amparo y mi fortaleza, y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Cerrando
precisamente y concluyendo, esa última plaga, la oscuridad, ahí revienta un poco todo y el faraón le dice a Moisés, ojalá no vuelvas a ver mi rostro porque ese día morirás. Y hay un libro que a mí me encanta personalmente, ese libro es el libro de Proverbios. Yo creo que confieso que no lo había tal vez mirado con tanto cuidado hasta hace un par de años que tuvimos un programa donde le dedicamos tiempo y empecé a ver un montón de cosas súper prácticas a la vida. Y precisamente hay una que este tema resalta y es la soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu la caída. A la calle. Hay algo que, así como pastor usted nos compartía esa conclusión, para mí yo quisiera hacerlo práctico en mi vida y es, hay que dejarle estas cosas a Dios. Definitivamente en mi poder, en mi capacidad, no puedo confiar porque eso es engañoso. Pero seguramente Dios, que ha dispuesto todo desde el principio de la tierra hasta el final de la misma, tiene un plan perfecto. El problema es que a veces soltar un poquito ese orgullo y creer que yo soy el capaz, que yo soy el que logro mis cosas, que ese trabajo tan bueno que tengo me lo logré yo, que esta familia tan bonita, esto también es mío, que la prosperidad que puedo llegar a tener también me la logré yo con el trabajo mío. Yo pongo mi parte, pero al final es Dios es el que progresa, es el que me da lo que Él entiende que está bien y eso es importante poder aceptarlo y entender. Pastora, algo para poder rematar y poder volver práctico esto que hemos estado estudiando aquí. Yo simplemente diría una cita que a mí me encanta de la hermana LNG de White es: no tenemos nada que temer al futuro a menos que hemos olvidado cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo fracasado. Y nuestra historia, todo está escrito aquí. Nosotros debemos conocer nuestra historia porque somos el Israel espiritual, tal como dice Pablito. Y tal como mencionó el pastor, las primeras 3 plagas, los hebreos sí sufrieron juntamente con ellos. Pero después Dios quiere mostrar su distinción entre el pueblo egipto y el pueblo hebreo. Tal como nosotros va a suceder, como dice el libro de Apocalipsis, las 7 últimas plagas, lo que están sellados por el Espíritu Santo, no recibirán ningún daño. Amén. Podemos estar sufriendo ahora, tal como el pueblo hebreo sufrió sus primeras 3, nosotros pudiéramos estar sufriendo algo, Confianza en Dios. pero confía en Dios que todo va a salir bien. Amén. Si conoces la historia, conocerás cómo termina y siempre termina Dios victorioso. Gloria a Dios. Confía en Él, nosotros saldremos victoriosos, pero Amén. con Él y bajo Amén. su protección, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que aquí cerramos la conversación de hoy. Esperamos que ustedes puedan compartir con más personas, que aparte puedan ser parte de esta conversación. Ojalá nos hagan llegar sus preguntas, ojalá nos hagan llegar sus comentarios y que cada vez esta comunidad de estudio pueda crecer más. Los esperamos para nuestro próximo estudio aquí en Lighthouse Studios.